Momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos acompaña el secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. La reacción oficial del gobierno luego de este estudio publicado en que Honduras aparece como el segundo país más corrupto de Centroamérica, cuarto en Latinoamérica, con el continente americano y 154 a nivel mundial. Vamos a escuchar entonces de inmediato al ministro Pastor, secretario de la Presidencia, de manera oficial. Este es la primera reacción. Muchísimas gracias, Delia. Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho pues que nos acompañen el día de hoy para hacer una reflexión rápida de lo que es la presentación de este informe. Y creo que es importante comenzar por celebrar el hecho de que estamos teniendo esta interacción, de que el secretario de la Presidencia del Gobierno de la República, bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, les brinda declaraciones reaccionando a esta información y dando lugar a un debate público sobre este que es probablemente el tema que más ha definido nuestra trayectoria como país en nuestra época moderna: la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad que ha generado. Porque efectivamente Honduras está profundamente afligido por el problema de la corrupción y de la impunidad. Y esto no debe ser secreto para nadie, especialmente para ningún hondureño ni ninguna hondureña que ha sido precisamente víctima, porque hemos sido víctimas todos aquí como país, como sociedad, precisamente de esa corrupción y de esa impunidad que ha definido la historia moderna de nuestro país y que tuvo un episodio particularmente grave con el régimen que derrotó el Partido Libertad y Refundación y que lo hizo con el apoyo y el mandato popular precisamente de hacer justicia. El mandato popular que nos dio a la presidenta Xiomara Castro y a quienes le acompañamos en su gobierno, el pueblo de Honduras, de luchar contra la corrupción y la impunidad, porque ha sido un problema tan profundo, tan grave en nuestro país, que ha limitado tanto el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo, que precisamente tenemos la misión fundamental de luchar contra esa corrupción y esa impunidad. Entonces, darle la bienvenida al debate en materia de corrupción, impunidad, transparencia, que por cierto es una lucha contra la cual la presidenta se ha comprometido desde el primer día de su gestión, cuando ella hizo directamente la solicitud ante Naciones Unidas de que nos apoyaran a conformar en este país una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad, precisamente reconociendo el hecho de que las instituciones encargadas hasta ese momento de luchar contra la corrupción y la impunidad no tenían la capacidad ni el compromiso de hacerlo, y no lo habían hecho a lo largo de los últimos 12 años al menos de gobierno. Por eso pedimos la conformación y el acompañamiento internacional de una comisión internacional para luchar contra esa corrupción e impunidad que hasta ese momento ni el Poder Judicial de nuestro país ni el Ministerio Público en nuestro país habían combatido. Partamos de ese escenario en el cual el país viene siendo víctima y la sociedad hondureña viene siendo víctima de esa corrupción crónica, congénita. Luego voy a pedir, muy bien, ya estamos proyectando precisamente estas imágenes que creo que nos deben también ayudar a entender de una manera más fina quiénes preparan este informe, cómo se prepara este informe y en ese sentido qué tipo de intereses están atrás de un informe que en este momento en el que se han dado pasos estructurales para reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país y la capacidad que tienen las instituciones responsables de luchar contra esa corrupción y la impunidad que está tan arraigada en la estructura de nuestra sociedad, porque además la corrupción, recordemos, es público y privada, es en contubernio entre el sector público y el sector privado. A eso, por ejemplo, se deben esos abusos que se han cometido durante décadas con las exoneraciones de impuestos y que le han robado a nuestra población tantos recursos que se pudieron haber invertido en hospitales, en escuelas, en carreteras, en energía eléctrica. Y que hoy, por cierto, los pocos recursos que sí tenemos, en eso se están invirtiendo. ¿Quién es ASJ?
¿Y quién es Transparencia Internacional? Son organizaciones no gubernamentales, ambas, que tienen su agenda, sus intereses, sus sesgos ideológicos, sus prejuicios políticos. Y eso está muy claro precisamente en el índice, en el que, por ejemplo, se destaca que los países más poderosos, más ricos de este mundo, no tienen índices altos de corrupción. Y son los países pobres, ¿no?, los países jodidos, los países más marginados, los que están afligidos de corrupción. Ahí yo creo que ya hay un sesgo, hay un prejuicio, porque por supuesto que también se comete corrupción en los países más ricos de este mundo. Producto de esa corrupción, por ejemplo, es que hoy estamos luchando contra las sedes, es que hoy estamos luchando contra la exoneración de las grandes transnacionales. El producto de esa corrupción es justamente la violencia que hemos visto como mundo en Medio Oriente, en Ucrania y tanto más. Entonces, partamos del hecho de que estas organizaciones no gubernamentales son también representantes de intereses. Y miren ustedes qué curioso, el mejor momento de los informes que ASJ y Transparencia Internacional detectaron en la época reciente de nuestro país en términos de percepción, ojo, percepción de la corrupción, que quiere decir cómo percibe quien ha sido entrevistado, que son 13 o 12 organizaciones que fueron entrevistadas para esto, entre ellos cúpula empresarial, organizaciones internacionales, la percepción que tienen ellos de la corrupción que se comete. Y fue el mejor momento de la época reciente, desde el 2012 hasta la actualidad, el 2015. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, si nos acordamos nosotros como sociedad, las y los hondureños, que fue en el 2015 precisamente cuando se cometía uno de los actos más graves, más grotescos de corrupción en nuestro país. El saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que literalmente resultó en la muerte, sí, de cientos, si no es que miles de hondureñas y hondureños. En ese momento, Transparencia Internacional y la ASJ, que a lo largo de esos 12 años de narcodictadura dijeron poco respecto a la corrupción, le daban a ese régimen corrupto de Juan Orlando Hernández, que hoy está rindiéndole cuentas a la justicia de Estados Unidos, no a la nuestra, le daban la mejor calificación. Entonces, vamos a ir luego al grano. Dice ASJ y Transparencia Internacional que la corrupción es el resultado de la impunidad, de la desigualdad en el acceso a la justicia, de la falta de independencia judicial, de prácticas antidemocráticas y de desconfianza institucional. Y fíjense ustedes, ¿qué es lo que este gobierno en 2 años ha podido hacer para recuperar, reconstruir, rectificar el rumbo que este país había tomado en los últimos 12 años? 2 años para contrarrestar el impacto de 12 años de corrupción desmedida, agravada, como lo que fueron los de la narcodictadura. Pues precisamente este gobierno ha, número 1, hecho el llamado a la conformación de esa Comisión Internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad, pidiendo el apoyo a las Naciones Unidas. Y en eso trabajamos en este momento. Número 2, se derogaron, en colaboración con el Poder Legislativo, la ley de secretos, bien conocida como un instrumento precisamente para cometer corrupción y no rendir cuentas de la corrupción cometida. Se suprimieron cientos de fideicomisos que lo que permitían era el uso discrecional de miles de millones de lempiras por parte de las autoridades del régimen anterior, sin rendirle cuentas a la población de cómo se utilizaban esos recursos. Se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y se nombró como titular en esa secretaría a el doctor Edmundo Orellana, que ha sido un referente como primer fiscal en nuestro país y una persona de enorme trayectoria y credibilidad. Él presentó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, la ENTA. Este gobierno y este Estado que se reconstruye es el que nos ha permitido elegir ya
una nueva Corte Suprema de Justicia, que se eligió, ojo, de la manera más transparente en la historia de nuestro país. Sí, con una participación pública y una difusión pública en tiempo real del proceso mediante el cual fue electa. Y es en este periodo que se logró elegir de manera interina, por el obstáculo que significa todavía el remanente del régimen corrupto anterior en el Congreso Nacional, a los nuevos titulares, al titular fiscal general y fiscal general adjunto interinos en el Ministerio Público. Y ese Ministerio Público, ahora sí, después de 12 años de no hacer nada, está empezando a desempolvar los casos de corrupción, a investigar para llevar ante las Cortes a quienes han sido resultado responsables, sospechosos de haber cometido corrupción en nuestro país. Entonces, eso nos indica, número uno, que hay un sesgo y hay un interés detrás del posicionamiento y la publicación de este informe en este momento contra esta administración. Número dos, que el problema de la corrupción es histórico, es estructural en nuestro país, que estamos haciendo avances importantes contra un escenario que venimos arrastrando de 12 años al menos. En 2 años se han hecho avances importantes, pasos reales, concretos. Y número tres, que el hecho de que hoy, 2 años después de que Juan Orlando Hernández fue derrotado, cuando ya tenemos fiscal, cuando ya tenemos Corte de Justicia, cuando estamos conformando la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, es que supuestamente se mantiene estable entre el año anterior y ese índice. Y eso lo que nos indica es que hay una inercia de la corrupción. La corrupción no va a, de un año para otro, cambiar. La percepción de esa corrupción no va a cambiar de un año para otro. ¿Sí? Efectivamente, recuperar la confianza de los ciudadanos, las ciudadanas de nuestro país en sus instituciones, en su gobierno, en sus autoridades, va a tomar mucho más tiempo que 2 años. Pero en ese trabajo es que vamos a estar nosotros completamente dedicados. Muchas gracias. Gracias, secretario de la Presidencia. En este momento damos paso a los compañeros que están en vivo. Arnold Burgos, para Hable Como Habla. Hola, ministro. 2 preguntas. ¿Será que estas organizaciones están en contra de la ideología? Porque dicen que los peores evaluados de América son Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras. Y en segundo lugar, tengo entendido que el Estado aporta económicamente a estas ONG, no sé si la ASJ, pero sí a otras. ¿Pensarían ustedes en definitivamente no seguir apoyando económicamente? Gracias. Arnold, gracias por tu pregunta. Ilustras un poco justamente el punto que trato de hacer en cuanto a que sí hay un sesgo ideológico, político, que hay una intención política del uso de estos índices para atacar y cuestionar a quienes no se identifican ideológicamente con estas instituciones. Y número 2, lo que yo te diría es que no, el compromiso de esta administración es de fortalecer, fomentar los esfuerzos contra esa corrupción, es prevenir que se siga cometiendo corrupción, es investigar la corrupción ya cometida, es que deje de haber impunidad para quienes cometen corrupción. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando de la mano de toda la sociedad en nuestro país y vamos a seguir además fortaleciendo algo que es fundamental contra la corrupción. Fíjense ustedes, la misma ASJ y Transparencia Internacional hablan de prácticas democráticas y desigualdad en el acceso a la justicia. Vamos a seguir luchando en contra de la desigualdad, que es lo que ha permitido precisamente que las élites, las cúpulas poderosas, gobernantes, cometan esta corrupción sin tener que rendirle cuentas a la población, sin tener que ser responsables por su gestión. Y esa es la esencia de nuestro proyecto político. Este gobierno, si se va a dedicar a algo, es precisamente a cerrar las brechas de la desigualdad y se va a dedicar a construir poder popular, participación ciudadana, para que sean las y los hondureños las que nos exijan a los servidores públicos, como su servidor, y a los que vengan en un futuro, que rindamos cuenta. Y esa es la garantía más importante que como sociedad y como democracia podemos tener en contra de la corrupción. Damos paso en este momento
Sigue respondiendo las consultas, compañeros. Los peores evaluados también de Centroamérica son Nicaragua en primer lugar, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Nicaragua entonces encabeza la peor evaluación según este informe presentado por Transparencia Internacional y divulgado por la Asociación para una Sociedad Más Justa. En este momento seguirá respondiendo el secretario de la Presidencia en esta conferencia de prensa de última hora. Mira, no, te diría que el regresar, el volver a acceder a los fondos que nos permite la cuenta del milenio, pasa por un proceso específico que bueno, se está esta conferencia de prensa